Muy buenas noches, bienvenidos a 4D en este comienzo de semana muy particular, mucha preocupación por lo que está sucediendo con la nueva cepa, con todo lo que habrás escuchado durante todo el día de esta nueva cepa de COVID-19, de esta pesadilla que llevamos ya por más de varios meses y efectivamente se está definiendo por estas horas si se cierran o no las fronteras de la Argentina con distintos países. Ya el gobierno, confirmamos que, y se sabe, clausuró todos los vuelos de Reino Unido a la Argentina y ahora están evaluando qué van a hacer con Brasil. Atención con este dato de último momento porque el gobierno está analizando cerrar las fronteras con Brasil, evalúan volver a un esquema como el que teníamos en los peores momentos justamente de la pandemia y esto tiene que ver con la nueva cepa, tiene que ver con que esta nueva cepa también se sospecha que pudo haber llegado al Reino Unido desde Brasil y este es el temor que se está teniendo en el gobierno argentino que está prácticamente en alerta. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Y la evaluación hoy estuvo durante todo el día. Facu, ¿qué hacer con la frontera? Si cerrar, hacer un ingreso seleccionado, si imponer mayores restricciones, como veníamos de mayores restricciones hasta septiembre. ¿Qué hacer? Estuvo en el eje del debate. Si abrir no solo Brasil, Facu, me decían otros países de Europa también, por ejemplo Francia y hasta España. Ahora, por ahora lo que vos tenés es un gobierno que decidió que no ingresen más vuelos desde el Reino Unido. Y por ahora tenemos una frontera con Uruguay y con Brasil que está cerrada para el paso terrestre. Claro. Lo que ahora el gobierno, en reuniones obviamente urgentes que se desarrollan, es ver si avanzan con el cierre de los vuelos que llegan desde Brasil. Y Ezequiel, vos sumás otros países, ¿no? Sí, estaban evaluando también otros países de Europa, me habían contado, Facu, a raíz del tema de Gran Bretaña, porque obviamente el paso fronterizo, el paso más cercano allá en Europa, todos los países están muy juntos y ver exactamente si hay otro país de Europa que vale la pena también cerrar las puertas. Inclusive, algún funcionario habló también de Estados Unidos. En Estados Unidos está totalmente desmadrada la cuestión allí en Estados Unidos, está todo en la alerta roja, prácticamente todos los estados del país del norte, Facu. Así que el gobierno vino evaluando hoy, en el Ministerio de Salud estaban evaluando, te diría casi país por país, sobre todo los grandes países, a ver qué hacer, ¿no? Déjame, Ezequiel, ir urgente a Brasil con Gustavo Segre. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿qué tal, Facundo? Mira, asombrado estoy, porque cuando uno analiza los datos no le da con nada, no hay ningún motivo en función de las informaciones que genere este pánico en Argentina. Y lo doy y comparto datos con vos y con la audiencia. Cuando uno analiza el crecimiento proporcional de contagios en las últimas 24 horas, Brasil tuvo un crecimiento del 0,34% de casos. Por supuesto, se calcula también en este informe la cantidad de población. Brasil tiene 212 millones. Cuando analizás la de Argentina, el crecimiento fue el 0,27, o sea, no hay prácticamente diferencia. No hay diferencia, no. El mundo creció el 0,71 en las últimas 24 horas. O sea, Brasil y Argentina están por debajo. Están por la mitad. De ese número. Ahora, Gustavo, hoy temprano, y en un ratito vamos a estar hablando con Cristian Martin. Hay mucha información en esta noche de 4D, sobre todo para entender qué es lo que viene. En una semana muy particular, donde todo el mundo estaba entrando en la semana de la Nochebuena, de la Navidad, con la expectativa de la llegada de la vacuna rusa acá a la Argentina. Pues después se podía discutir detalles finales de la vacuna. Pero la semana cambió de agenda. Y de repente el gobierno empezó a evaluar cierre de fronteras, de repente el gobierno empezó a modificar los vuelos que llegaban del Reino Unido. ¿Qué hay de lo que sucede en Reino Unido en relación a Brasil? Porque hoy Cristian Martin decía que no está claro de dónde apareció esta nueva cepa y que una de las posibilidades, una de las hipótesis, podía ser justamente que haya llegado desde Brasil. Acá no se maneja esa información, Facundo. Inclusive esta cepa teóricamente que es más agresiva, que expande el contagio, uno lo toma en función de que aquí en Brasil no hay considerada segunda ola. Lo que hay es un rebrote por falta de cuidado, sobre todo de los jóvenes, que ahora tuvieron, el gobierno, la justicia, determinó la prohibición de venta de bebida alcohólica después de las 8 de la noche, como si eso resolviera algo, porque te compran a las 8 menos cuarto, se quedan tomando hasta las 12 de la noche y no resuelve nada. Pero vos fíjate otro dato, para analizar por qué no tiene efectividad de ningún tipo el cierre de fronteras eventual aérea con Brasil. Cuando vos tomás la cantidad de fallecidos y contagios por millón de habitantes que te da la equiparación en forma proporcional con la población, están iguales. Argentina tiene 34.085 contagios por millón de habitantes y Brasil tiene 34.061, prácticamente igual.
Cuando uno analiza la cantidad de fallecidos, 925 es la cantidad de fallecidos por millón de habitantes de Argentina y 878 la de Brasil. Y la letalidad, que es la cantidad de fallecidos dividido la cantidad de contagios, Brasil tiene 2,59 y Argentina 2,72. O sea, si hubiera una preocupación sería de Brasil respecto a Argentina, no al revés. Claro. Por ahora las fronteras terrestres sí están cerradas. Ahora, habrás escuchado durante el día, Gustavo, el desplazamiento de tropas de Uruguay a la frontera con Argentina y a la frontera con Brasil, lo cual llamó también la atención. Yo puse la misma cara que pones vos, sí. Pero bueno, evidentemente en Uruguay tienen en claro de que no quieren que entre absolutamente nadie, por lo menos hasta el 10 de enero. Bueno, vos fíjate que haciendo el mismo análisis con Uruguay, Uruguay creció en las últimas 24 horas el 3,49% de los contagios. O sea, estuvo muy por arriba inclusive a nivel mundial y 10 veces más que Brasil y que Argentina en las últimas 24 horas. Las fronteras con Brasil y Argentina terrestres están cerradas, no hay ninguna perspectiva de apertura. Tiene que ver con el COVID y tiene que ver con lo económico también, Facundo, porque Misiones, por ejemplo, es la única provincia de toda la Argentina que aumentó la recaudación 77% en lo que va del año. ¿Esto por qué? Porque la gente de Misiones generalmente va a hacer compras a Paraguay y a Brasil, claro. Y al tener las fronteras cerradas no lo puede hacer. Pero lo que sí es importante mencionar es que si esto continúa igual, para ingresar a Brasil a partir del 30 de diciembre, según la portaría, el número de la normativa 630 de este año 2020, deberán los pasajeros hacer un PCR negativo antes del embarque. Claro. Algo que Brasil no tomaba hasta el 30 de diciembre. Claro, no lo tenía Brasil como una medida restrictiva. Ya está en el estudio el Chino Navarro, en minutos le vamos a preguntar detalles de cómo está el gobierno analizando absolutamente todo esto, porque el gobierno está en alerta por el tema de la nueva cepa. Hay preocupación. Hoy temprano el gobernador Kicillof habló de justamente esta nueva cepa. Se evalúa, como contábamos, cerrar fronteras. Uruguay, como les contábamos recién, cerró fronteras y desplegó militares a los pasos, lo cual generaba toda una incertidumbre, incluso en algunas ciudades binacionales que tienen nacionalidad uruguaya, brasilera, donde no está claro porque la vida se desarrolla en el medio con una avenida. Ahora, ¿qué significa esta mutación? ¿Qué significa que el virus mute? ¿Y por qué los científicos están preocupados? En un ratito un virólogo lo va a explicar aquí en 4D. ¿Por qué es más contagiosa esta mutación que las otras mutaciones que aparentemente ya tuvo justamente el virus? Y las vacunas que conocemos. Vamos a hablar mucho de vacunas esta noche en 4 días, que ya entregaron seguridad, que ya entregaron efectividad, ya vuelvo con Gustavo. ¿Sirven frente a esta mutación del virus? ¿Sirven? ¿Llegará esta nueva cepa a la Argentina? Esto es lo que está tratando el gobierno de evitar. Y en un rato, Ezequiel Spillman les va a contar cómo la oposición está pidiendo y cuál es la estrategia judicial, parlamentaria de la propia oposición respecto al tema Pfizer. Gustavo, ¿qué Navidad, qué fin de año te imaginas allí en las principales ciudades de Brasil? Con nada de gente en la calle, las festividades están prohibidas. Te cuento un protocolo que hemos desarrollado a nivel familiar. Es hacer el testeo rápido de saliva 15 minutos antes de salir de casa para una reunión familiar. Acá no hay problema en relación a la cantidad de gente, con los cuidados. Si da negativo para todo el mundo, nos reunimos. Si da positivo en alguna de las familias, esa familia no va. Claro. Pero vos fíjate que no tendría sentido, retomando el tema del cierre de fronteras, porque hoy para ir a Argentina te piden un PCR. Entonces yo cuando embarco tengo un PCR negativo. Cuando llego a Argentina tengo que hacer otro PCR o el test rápido. Y cuando regreso tengo que hacer un testeo. O sea, la posibilidad de que alguien lleve el virus es realmente muy baja. No tiene ningún sentido cerrar las fronteras aéreas. Claro. Había trascendido, Gustavo, que Río era una ciudad que tenía controles mucho más flexibles o laxos que otras ciudades. ¿Esto es así? Todas las ciudades tienen controles bastante flexibles porque no hay ninguna prohibición de andar de ciudad a ciudad, sea por aéreo, las rutas no están cerradas, los ingresos a las ciudades tampoco y la economía tampoco. Y vos fíjate qué curioso, en Argentina estaba todo cerrado durante mucho tiempo, aquí no había ningún tipo de restricción salvo el protocolo, por supuesto, máscaras, protección en la propia empresa. Yo todavía estoy en mi empresa, hacemos verificación de fiebre todos los días. Y si hay alguna persona con síntomas se aparta. No tuvimos ningún caso hasta ahora, 40 personas que van y vienen y se mueven, y sin embargo la economía funciona bien y la cantidad de contagios y de fallecidos es muy similar, uno todo cerrado, el otro todo abierto,
Y por último, Facundo, Brasil salió en el día de hoy, la recaudación de impuestos del mes de noviembre, la mayor en 6 años y el 7,31% más que el año pasado en noviembre. Me quedé pensando, Gustavo, algo cuando recién describías esta suerte de protocolo familiar, porque, repito, algo que me parece importante para focalizar el programa. Todos estábamos entrando en la semana donde la expectativa estaba puesta en el vuelo de aerolíneas que salía a Moscú, la llegada del vuelo, se iba a discutir si las vacunas, si las aprobaban, si servía la Sputnik V para mayores de 60 o no. Esa era la semana, hasta que el fin de semana empezó de a poquito el tema de la mutación, las noticias de Reino Unido, y de repente todo el mundo acá entró en pánico, en alerta. Obviamente conocés como nadie, porque sos argentino, cómo se maneja la idiosincrasia del argentino. Ahora, vos hablaste de protocolos familiares y hablaste de un té de saliva rápido que se hace 15 minutos antes de la cena de Navidad. ¿Cómo es eso? ¿Se consigue en la farmacia? ¿Se compra? Lo comprás con una receta médica, el valor es bajo, o podés hacerlo en una farmacia, son más o menos unos 2.500 pesos aproximadamente. Por cada test. Es una cuestión, por cada testeo, pero es una cuestión de protección. Mi padre es una persona de riesgo y lo cuidamos, obviamente. Claro, entonces, antes de salir de casa nos hacemos el testeo. Y una vez que estamos en el lugar, ahí sabemos que estamos todos bien, pero no obstante ello, con separación también para proteger y cuidarnos. Ahora, otro dato importante para considerar, el tema del vuelo de la vacuna a Rusia. El gobierno podría hacerlo con una empresa de transporte logístico y gastaría mucho menos que mandar un avión. Se llama ferry, el vuelo ferry, que no lleva ni pasajeros ni carga, y que se va a necesitar 15 vuelos a un costo elevadísimo, $527.000 el vuelo ida y vuelta, cuando un avión de carga de transporte carga 4 veces más y sale la mitad. Bueno, de hecho hay alguna modificación que sucedió hace un rato. No sé si Ezequiel está con esa información respecto a que hay modificación del vuelo de Aerolíneas Argentinas, sobre todo en la salida. Un vuelo que iba a salir 3:30 de la mañana. Me voy a la pantalla, si le aviso al dire, para poder explicar bien. Nosotros venimos desde hace tiempo contando el detalle de este vuelo, que inicialmente era 3:30 de la mañana, de la madrugada, de la madrugada de mañana, y ahí es donde se modificó. Este vuelo que recién Gustavo marcaba, que no hacía falta mandar un Airbus 330, bueno, será un criterio del gobierno. Fíjense, sale mañana efectivamente el vuelo, pero sale 19:30. Cuando hubo una primera modificación al vuelo, rápidamente desde acá chequeamos, Ezequiel, qué había pasado. Claro. La explicación es una explicación técnica que tiene que ver con una cuestión de papeleo y lo que habitualmente sucede con trámites migratorios y aduaneros. La autorización en Moscú fue el tema, básicamente, Facu. Moscú. Es decir, claro, en Moscú, para llegar a determinados horarios, en determinada franja horaria, necesitas una autorización especial. Eso se demoraba una cantidad de tiempo, con lo cual decidieron retrasarlo, justamente para no tener que entrar en ese papelerío. Si no me equivoco, la madrugada, que requería una suerte de autorización especial en Moscú. Vos fijate acá, abajo tenés 19:30 el horario de salida del 22 del 12. Mientras tanto, Carla Bisotti, la comitiva sigue en Moscú. Mañana, 22 del 12, mañana, 22 de diciembre, 19:30, sale de Seiza. Se toma ese vuelo, 16 horas de vuelo. Quiere decir que está llegando al aeropuerto internacional de Moscú, ¿sí? Al SBO, a Sheremetyevo, que es uno de los aeropuertos de Moscú. ¿Y cuándo regresa? ¿Sí? El regreso se mantiene, efectivamente, pero un poquito más tarde. Lógicamente va a llegar el mismo día, 24 de diciembre, después de 18 horas de vuelo. Acá hubo mucha duda sobre si se hacía vuelo directo, si se tomaba escala en algún país europeo. Finalmente, por la información inicial, es vuelo directo. Es una ruta que Aerolíneas Argentinas no tiene y está abriendo en forma de emergencia para este vuelo. 16 de ida, 18 de vuelta, sale el 22, vuelve el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, a las 10 de la mañana. Volverá con la misión de las funcionarias argentinas, volverá en ese vuelo Carla Bisotti, Nicolini. Paula Nicolini. Paula Nicolini, las técnicas del ANMAT que viajaron, o dividirán las aguas, buscará la foto el gobierno de volver con las vacunas y sus funcionarias. No está claro esto, ¿no? No está claro si los funcionarios vuelven, Facu, sí las vacunas. 300.000 vacunas, eso está definido. El gobierno los va a estar esperando para antes de fin de año empezar la primera ronda de vacunación. Ya vuelvo con Segre, que le quiero preguntar por las vacaciones. Mucha gente preocupada por lo que pasó en Bucios. Chino, buenas noches. Gracias por estar
aquí en 4D. Buenas noches, un gusto. ¿Vuelven los funcionarios? ¿Vuelven las vacunas solas? ¿No está definido? No, creo que vuelven los funcionarios con la vacuna, sí. Adentro de ese avión, o sea que el gobierno va a buscar esa foto. Bisotti... No es un problema de fotos, es un problema de que están trabajando hace varios días en Rusia. Ya ustedes han informado, no voy a reiterar lo que vienen informando hace muchos días respecto a toda la problemática de la vacuna rusa. Tenemos la tranquilidad que viene la primera entrega como se había acordado y es lo razonable que vuelvan en el mismo avión. No van a tomar otro avión. Es un tema de practicidad y además, bueno, son las fiestas y querrán pasarla con su familia. Y luego en enero vamos a tener más vacunas, que vamos a poder vacunar como hayamos previsto. Estamos preocupados, igual que ustedes, igual que toda la audiencia, por toda la ola que hay en Europa. La nueva lo que pasa cepa en y toda países... esta preocupación. Sí, las cepas, la tranquilidad que tenemos pareciera que no tienen letalidad y no tiene gravedad. Y que las vacunas aguantan, por lo menos por ahora. Pero bueno, como es desconocido, todo se va aprendiendo sobre la marcha y puede ocurrir que haya nuevas circunstancias. ¿Está pagando caro el gobierno? Me lo respondés en algunos minutos. Los errores de comunicación, las marchas y las contramarchas. Ahora lo charlamos. Te la dejo pendiente. Vuelvo con Gustavo Segre. Gustavo, estás por ahí, ¿no? Sí, señor. Sumate, Gustavo. Sumate. Si vos querés hacer una pregunta al chino, sumate, dale. Quería dale, por supuesto. Al secretario Navarro, porque uno de los problemas para el envío de las vacunas es el tema del frío. Los aviones que hacen transporte de carga tienen unos contenedores que se llaman Envirotiners, que sirven para este tipo de cosas, que tienen batería suficiente y que se enchufan cuando llegan al destino en este caso. Entonces permite que la vida útil de la vacuna no se complique. Pero si no hay este Envirotiner, y hasta donde yo sé no tiene aerolíneas estos containers para ese tipo de cosas, tienen que venir con hielo seco. El hielo seco es carbono y obviamente requiere de oxígeno, y esto puede complicar la salud de quien esté arriba del avión cuando vos tenés un vuelo tan grande. Por eso le quería preguntar al secretario si sabía si venía con Envirotiner o si venía con hielo seco, porque cambia la estructura del vuelo. No conozco los detalles técnicos del transporte. Estoy escuchando atentamente lo que dijiste, igual que el costo de un avión de transporte respecto al avión que hemos enviado. Este es el primer transporte que tiene simbólicamente una cuestión política importante. Creo que lo que se quiso es garantizar en términos de tiempo que estemos antes de fin de año. Y seguramente se toman todas las precauciones de seguridad. No se va a poner en semejante vuelo en riesgo al personal ni a los pasajeros. Pero no conozco detalles, por lo tanto no quisiera opinar de algo que no sé. Gracias. No, puede generar que tenga que venir menos cantidad de carga. Observo esto, Facundo, yo soy piloto de avión, por eso estoy haciendo estas menciones de vuelo. Lo mismo que el tema del papeleo, que a veces uno puede suponer que tiene un problema de documentación, pero los aeropuertos, y Rusia no va a ser ajeno a ningún país del mundo, tienen autorización para operar 24 horas por día. Ahí, Gustavo, lo que sí estoy seguro que toda la problemática que vos planteás, los técnicos y los especialistas del gobierno lo deben haber previsto también y debe estar encauzado. Ahí marcábamos recién. Primero una pequeña aclaración que me escribe el doctor Moraclara, que le agradezco, que no es Paula Nicolini. Paula Nicolini es una colega. Cecilia Nicolini. Es bueno aclararlo porque por ahí mezclamos a la colega con la funcionaria. Gustavo, me quedé pensando por qué Moscú le está retrasando la llegada al vuelo a la Argentina. La información que tenemos es que esto pasa por un tema completamente de papeleo, tanto de migratorio, porque por otro lado, una vez que las vacunas lleguen a suelo argentino, ya ahí no hay un problema migratorio, una cuestión migratoria, hay una cuestión aduanera directamente, ¿no? Es posible que sea porque no es un vuelo regular. Estoy aventurándome, porque cuando uno emite el plan de vuelo, naturalmente para tener la autorización de despegue es que hay autorización de aterrizaje del otro lado, si no, el avión no sale. No es un problema de horario, de no poder aterrizar de noche, porque los aviones tienen sistemas perfectamente seguros para eso, y cualquier aeropuerto internacional también dispone de ese mecanismo, pero a lo mejor por no ser un vuelo regular. Gustavo, quédate ahí. ¿En qué ciudad estás? ¿Estás en San Pablo vos? San Pablo. Quédate un minutito ahí, de San Pablo a Montevideo, para cubrir obviamente todas las miradas, todas las voces de lo que está sucediendo. Vamos con Gustavo Descalzi, nuestro colega, allí en el cierre de la jornada de Montevideo. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Nosotros aquí en Montevideo, para dar algún dato, le voy a decir apenas
apenas alentador, apenas nada más. Última jornada, 24 horas desde hace 10 minutos que lo acabo de dar el gobierno, 441 casos positivos, pero lo interesante es que en las últimas 24 horas no hubo un solo fallecido. Por tanto, en los últimos días que teníamos 4 y 5 fallecidos, las últimas 24 horas sin ningún fallecido, bajamos la línea de los 500 contagiados diarios y nos posicionamos sobre el 4.600 casos, que en este momento hay en Montevideo y en todo el Uruguay cerca de 50.000 personas que están acuarentenados. Hablo de Montevideo porque es donde está el 70% de los casos y el 70% de las personas que están en situación de cuarentena. Gustavo, marcábamos recién con Gustavo Segre. Gustavo no utilizó estas palabras, la utilizo yo. Si no hay una sobreactuación con desplegar tropas a las fronteras con Argentina y con Brasil, sobre todo por lo que está sucediendo, ¿por qué el gobierno de la calle Pou fue tan riguroso en este sentido? Eso ya se hizo en 2 ocasiones, es el movimiento de tropas para proteger los puertos fronterizos. Nosotros tenemos, fíjese usted, tenemos puertos, tenemos puentes, tenemos frontera seca, tenemos puentes con la Argentina y el Brasil, tenemos lagos, tenemos ríos chicos, tenemos ríos gruesos y tenemos mucho que proteger. Usted está en un bloqueo total. Desde el 21, que es el día de hoy, hasta el día 10 de enero, no pueden ingresar ni siquiera los uruguayos, salvo aquellos que hayan comprado su pasaje anterior al día 17 de diciembre, que fue la fecha en que el presidente emitió este comunicado, y además hubo que pasar por las cámaras porque hubo que hacer una reinterpretación de la Constitución, los derechos consagrados como uruguayo de poder volver a mi país bajo cualquier circunstancia. Seguro, Gustavo. Por tanto, el despliegue de 500 efectivos a las fronteras era necesario. Gustavo, en Montevideo, ahora te pregunto a vos, pero me voy a San Pablo con Gustavo Segre. Si un argentino quiere ir a vacacionar a Brasil, ¿puede, Gustavo? Puede, claro, pero tiene que venir de avión, puede hacerlo normalmente, tiene que hacer el PCR a partir del día 30 de diciembre y no debe hacer cuarentena. Cuando llega, la recomendación siempre, Facundo, es que no obstante no es un pedido del gobierno tener un seguro de viajero para no depender del sistema de salud, y si alguien va a las playas de Brasil, no ir a las playas tradicionales, pero ir a lugares donde esté próximo un centro de atención médica para no correr riesgo. Claro, ahora, permitime. Gustavo, ¿y qué pasó con Bucios entonces? ¿Qué fue esa noticia de 72 horas para evacuar una ciudad tan turística y aparte tan querida por los argentinos como es Bucios? Yo creo que le faltaba un poco de cariño al juez, porque hizo una aberración jurídica. Determinó algo que no era posible mantenerse. De hecho, el Tribunal de Justicia lo canceló porque decía que esa sentencia conspiraba contra el orden económico y la libertad de moverse en el territorio, que es un derecho constitucional. Pero mirá lo que nos decía Gustavo desde Uruguay. El crecimiento fue de 448 casos, si no recuerdo mal, Gustavo. Y uno podría decir es poco, pero el crecimiento relativo, acabo de hacer la cuenta, te da el 3,42%. O sea, Uruguay está creciendo más de lo que crece el resto de los países. Así que ahí está el cuidado para no perder el control de nuestros amigos uruguayos. Gustavo, en Montevideo, si un argentino quiere entrar por tierra, por barco, ¿puede entrar? No lo puede hacer. Solamente aquellos extranjeros que hayan ya tenido su permiso en una de las 9 categorías y que haya comprado su pasaje o su vuelo privado con anterior el día 17 de diciembre. Yo le quiero decir que hoy llegó el último buque, el buque del Río de la Plata, el buquebús lo voy a nombrar, que viajaba con extranjeros y con uruguayos. Una familia se tuvo que quedar en el puerto de Puerto Madero ahí porque habían comprado el pasaje el día 17 y ahí hubo una confusión tal vez o hubo algún problema de desinteligencia. El hecho es que no pudieron llegar al Uruguay, no pudieron embarcar. Hoy los científicos hablan de casos en el Uruguay que se sigue manteniendo esta relación entre los testeos y la cantidad de contagios positivos. De eso habla cerca del 7,5%, voy a ponérselo en ese lugar, y esa tendencia continúa en las últimas 2 semanas. Algunas decisiones que tomó el gobierno en el Uruguay.
La primera de todas fue la suspensión ahora de todos los cultos religiosos hace unos minutos. La segunda, tomada hace unos cuantos, a partir de hoy, todos los micros interdepartamentales tienen que viajar con el 58 tienen que viajar con 24. No pueden ir más personas paradas y sobre esos asientos el Estado mandará una orden, un crédito o un subsidio, que eso es lo que se está discutiendo en estos días. También decirles, y quiero ser muy riguroso con esto, que todas las fiestas de Navidad y de fin de año están suspendidas. El carnaval más largo del mundo, que es el que nosotros tenemos aquí en Montevideo, ya fue suspendido. Por tanto, se viene todo un momento, una época de restricciones que esperamos con mucha fuerza, bajen la curva de contagio. Me espera Gustavo Segre en San Pablo, Gustavo Descalzi en Montevideo. Nos vamos juntos al Reino Unido. Cristian Martins. Cristian, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? Un saludo grande. Acá estamos casi la 1:30 de la mañana en territorio británico. Un día especial, un día con restricciones. Esta nueva cepa es un 70% más contagiosa. 2/3 del Reino Unido ya están con restricciones de las más altas aquí, con concesiones a la británica. Es contagiosa, pero parece que no es igual de mortal. No genera por el momento más admisiones, más internaciones en hospitales y tampoco genera una cantidad de muertos, una mortalidad tan alta como lo marca el incremento de los casos. Hay zonas de lo que es el este de Londres y los alrededores del Gran Londres donde se han multiplicado por 8 los casos. Hay 35.000 casos en las últimas 24 horas, pero 215 muertos. Se cerró el mundo hacia el Reino Unido, los países europeos cerraron sus fronteras para evitar que se propague. Dicen que ya podría haberse propagado por diferentes lugares de Europa esta mutación del virus mucho más contagiosa. Hay 10.000 camiones tratando de pasar a Francia, haciendo colas enormes en lo que es el lugar del Canal de la Mancha, la región de Kent, una de las regiones más golpeadas, mientras que la bolsa británica bajó un 3%, perdió la increíble suma de 200.000 millones de libras esterlinas, 300.000 millones de dólares solamente en unas horas por este problema, esta crisis más logística que sanitaria por el momento. Y mientras el ente regulador europeo, el EMA, con base en Ámsterdam, aprobó para uso de emergencia la vacuna de Pfizer. Claro. Cristian, hoy lo conversábamos, pero hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial para pensar en un momento donde Reino Unido queda aislado del mundo prácticamente. Sí, se está evaluando sobre todo el punto de vista de los camiones, hay mucho comercio con el continente, se viene el Brexit también, el Reino Unido deja la Comunidad Europea y sí, sobre todo en las horas de la mañana hubo mucho desconcierto. Emmanuel Macron ya se comprometió con Boris Johnson a reabrir las fronteras, han estado llegando camiones desde Francia, han estado ingresando camiones de Bélgica con más dosis de la vacuna de Pfizer, se espera incrementar el número de vacunados. Ya hay 560.000 vacunados en las últimas 2 semanas y se espera la aprobación de la vacuna de Oxford AstraZeneca para el 28-29 de diciembre para empezar a vacunar ese mismo día. Ya hay millones de dosis distribuidas en 65 centros de vacunación en el Reino Unido. Fue un momento de incertidumbre, pero se prefirió tomarse estas 48 horas, aislarse del mundo para preparar lo que va a ser una operación de testeos masivos en los puestos fronterizos para que los camioneros y toda gente que entre y salga al Reino Unido tenga un certificado de testeo y sobre todo un PCR y que no propague este virus tan contagioso, que no parece tan maligno, pero que es contagioso sobre todo en los chicos. Hay muchos chicos que han dado positivo pero que no desarrollan síntomas. Ahora, Cristian, se suma Holanda, se suma Italia, se suma Dinamarca, Sudáfrica y Australia han detectado aparición de contagios con esta nueva cepa. ¿Es así? Sí, hay que entender que el aeropuerto de Heathrow, uno de los 5 aeropuertos que tiene Londres, es el aeropuerto con más tráfico internacional del mundo, con muchas conexiones con Asia, con Oceanía, con África, con Sudamérica, con Estados Unidos, el país que más vuelos tiene Estados Unidos. Una complejidad étnica compone el Londres moderno, con gente de todos los orígenes.
esto se originó en el este de Londres y claro, gente fue viajando. Esto estaría circulando desde septiembre. Lo habíamos mencionado en A24 a través de las semanas, pero todavía no sonaba la alarma a nivel gubernamental hasta que llegaron los resultados de una zona particular del este de Londres, zona de las más humildes, y esta suma de casos, en casos se multiplicaba por 4, por 5, por 6, hasta por 8, hizo que el gobierno tome esta medida estricta y que se cancele Navidad para 2/3 de la población. Solamente 1/3 de la población que quedó en las zonas de restricciones más bajas va a poder solamente juntarse el 25, no ese paréntesis de 4 días que habíamos dicho que se tenía planeado entre el 23 y el 27. Ahora repaso cómo va a ser fin de año, sobre todo Navidad y fin de año en Reino Unido, en Uruguay, en Brasil. Chino, ahí alarman el gobierno argentino por esto que estamos escuchando y que la verdad que lo escuchamos con cierta perplejidad por lo que yo contaba antes, pues estábamos todos con la mirada puesta en las vacunas y de repente cambiamos la mirada a ponerla en la nueva cepa, ¿no? Sí, por supuesto, y preocupación. Hay un seguimiento permanente de todo lo que pasa en el mundo. Ya hace varios días, yo te diría semanas, que se veía que había una segunda ola en ascenso. A mí me impactó mucho los discursos que escuché de Merkel, hablándole a su pueblo, al pueblo alemán, de la necesidad de cuidarse. De Inglaterra. Alemania es un país que muestra también claramente el pico de la segunda ola. Y ya lo tenía Italia, Francia, y sabíamos que en Brasil, Estados Unidos estaba ocurriendo, con lo cual tenemos datos también del AMBA, de que pareciera que hay una tendencia que vuelve a crecer. Todavía no es definitiva, pero obviamente que hay preocupación, y el ministro de Salud, conjuntamente con el jefe de gabinete, el presidente y todo ese equipo que está siguiendo minuto a minuto esta situación crítica, van a evaluar las medidas a tomar, que tiene mucho que ver con lo que pasa en Argentina, pero con lo que pasa también en la región y en el mundo. No descartás cierre de fronteras. Bueno, hemos interrumpido. Hoy recibimos un avión de British de Londres, pero... Que fue el último. Exacto. Y ahí se cierra. Los vuelos con Inglaterra, para ir o para venir. ¿Pero crees que eso se puede extender a Brasil, a España? Yo trato de ser muy prudente siempre, pero me parece que hay que, preservando la salud de los argentinos, actuando con responsabilidad y sentido común, quizás haya que tomar medidas que tomamos en su momento, al principio de la cuarentena. Sobre todo en un momento que también aparece la vacuna. Estás dando el número de vacunados, 500.000 y algo en Inglaterra. Están llegando las 300.000 vacunas, que me escribió una persona que me estaba viendo respecto al tema del frío, que vienen con placas especiales que conservan 36, esto que planteaba Gustavo 40 horas el frío en los aviones. Pero, por supuesto, hay que estar muy atento y ser muy flexible y rápido para tomar decisiones, preservando la salud. Y después nosotros, ¿no? Ustedes, que tienen una responsabilidad muy importante, los funcionarios, los medios de comunicación, tenemos que cuidarnos. A veces uno va por un barrio y escucha música, a lo mejor son 4 personas, que no es una fiesta. Uno tiene la imaginación que son todas fiestas clandestinas. La distancia, barbijo. Pero hay que cuidarse, tenemos que pasar la fiesta con el número determinado, cuidar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, cuidarnos todos, las personas que tienen situación de riesgo. Pareciera que estamos llegando a la playa luego de una tormenta en el mar y se aleja de vuelta a la costa, pero tenemos que hacer un esfuerzo y llegar, y para eso hay que cuidarse, esperar la vacuna, seguir las pautas que establezca el gobierno, que a veces nos pueden molestar, nos pueden incomodar, que las vacaciones, que la fiesta, que quiero salir, que un negocio. Todo entendemos, todos estamos pasando situaciones muy difíciles. ¿No está pagando caro los errores de comunicación? ¿Coincidís que hay errores de comunicación? Que hubo marchas y contramarchas, que por momentos hasta parecía bordear cierta improvisación con un tema de tanta sensibilidad como es el tema vacunas. A mí me parece que lo que hay es una situación excepcional. Entonces nosotros analizamos al gobierno o a un funcionario o analizamos a un periodista o a cualquier persona como si este fuera un momento normal. En un momento excepcional vos no estás preparado porque no conocés lo que va a pasar. Y a veces tomás decisiones o a veces haces anuncios en el marco de una situación que luego cambia. Imagínate vos lo que estás hablando. Vos te ibas a imaginar, si el viernes pasado hubiésemos evaluado que Uruguay iba a movilizar tropas, ustedes se hubieran reído. Sí. Si hubiesen, no, porque yo tengo información. Lo remarqué porque me No, pareció... pero no estoy abriendo un juicio de valor. Me parece que cada presidente, cada gobierno cuida a su pueblo y lo hace de la forma que considera oportuno, y yo no abro juicio de valor. Estoy diciendo un dato. No hubiésemos reído. Seguro. O que esto que comentaste de Bucios, que generó todo ese lío en Brasil, que nos vamos, que venimos, que movilización, que la gente no se quería ir. Es decir, obviamente hay errores,
se equivocaron, pero es un momento excepcional. Entonces, estamos aprendiendo aprendiendo sobre la marcha. Espérenme que cierro los colegas. Y lo concreto, que vos tenés ahí el trayecto. Sale el 22, vuelve el 24. Nosotros vamos a estar vacunando antes de fin de año al personal de salud. Van a venir millones de vacunación antes de fin de año. Seguramente. Lo puedo desarrollar en minutitos. Cierro. Eso te lo puede garantizar alguien de salud pública. Lo que sí te puedo decir, mi señora trabaja en el área de salud pública, y además hablo permanente con Alejandro Colia. Bueno, Carla está en Rusia, pero con Ginés, con todo el equipo, con Arnaldo. Está todo preparado en todas las provincias. Todo el equipo de salud de la Nación recorrió todo el país ya hace muchas semanas, trabajando para preparar dónde van a estar las vacunas, cómo se van a distribuir, cómo se va a vacunar. Está todo preparado. Si lo vamos a hacer el 27, el 28, el 29 no te lo puedo asegurar porque no estoy en este equipo. Pero lo que sí te digo es que vamos a empezar a vacunar rápidamente y que en enero y febrero van a venir millones de vacunas para seguir vacunando al resto de la población. Chino, ya te pregunta Spillman, ya nos metemos a hablar de... Después te quiero preguntar si sos de los funcionarios que te sentiste cuestionado por Cristina o no. Lo charlamos ahora en algunos minutos. Voy con nuestros tres colegas que obviamente han tenido un día muy complicado. Cristian, ¿qué fin de año y qué Navidad te imaginás allí en Reino Unido? Recién escuchaba al funcionario lo que quería para terminar mi informe. Por favor. El Reino Unido es el país que, no es Inglaterra, es el Reino Unido. Hay 4 países acá que están vacunando eso. Es el país que más se está testeando en el mundo por millón de habitantes, por lo tanto es natural que también haya más casos. Las situaciones no son comparables porque lo que no puede afectar aquí puede afectar en otro país del mundo y viceversa. O sea, cada país tiene su situación, su prioridad. Eso lo dijo muy claro el gobierno británico. De parte del gobierno británico, sin ningún tipo de excusas, ha habido gravísimos problemas de comunicación, de manipulación de información, de ocultamiento, de retrasos. Tal vez el gobierno toma esta decisión estricta de tomar el toro por las astas después de las dudas de marzo y abril. ¿Se acuerdan que el Reino Unido fue el último en cerrar y el espacio aéreo no se cerraba y no se controlaba? Seguramente las generaciones le van a pasar factura a este gobierno por la ineficiencia y la inoperancia de esos meses. Seguro. Porque acá no hay excusas. En un país como el Reino Unido no hay excusas. Seguro. Se viene una Navidad diferente, se va a festejar el 25 y habrá que cuidarse. Acá se vivió con precaución, con respeto, sin miedo y sin pánico, esperando la vacuna de Oxford para fin de año y que empiece la vacunación masiva, para esto incrementarse de algunas decenas de miles por semana a 2,5 millones es el target para empezar a vacunar y para llegar a mediados de año con toda la población vacunada. Gustavo, ¿qué fin de año, qué Navidad esperan allí en Montevideo, en Uruguay en general? Bueno, acá sin fiestas glamorosas, sin los grandes eventos, sin la presencia de los grandes artistas y las figuras, va a ser un fin de año y una Navidad, digamos, menguada. Quiero contarle que la recomendación de aquí de los asesores del presidente es que se pase en familia, no más de 10 personas, e incluso ya algún intendente comenzó a poner este número. Reuniones de 10 personas. Yo en lo personal no pasaré con mi familia, pasaré solo. También porque uno a veces tiene que proteger, tengo padres de 80 años, entonces a veces hay que poner también de uno. El riesgo estará en las fiestas clandestinas, en los que no respeten la cuarentena o las burbujas, y por eso también en Uruguay hubo que reinstrumentarse o interpretarse el artículo 38 de la Constitución, que es el derecho a la reunión, el derecho a reunirnos donde querramos. Eso también está limitado, en principio por 60 días, y es posible que se traslade 30 días más. Bien. Uruguay vacunas, en principio, hasta abril era el primer proyecto, adhiriendo al bolsón de compra de la OMS. El presidente de la República ha tenido reuniones directas y conversaciones para ver si ese plazo se puede adelantar a propósito de la experiencia de Pfizer. Tal vez en febrero tengamos alguna noticia. Eso lo va a anunciar la semana que viene. Bien. Gustavo, en San Pablo, en Brasil en general, ¿qué fin de año y qué Navidad crees que vamos a tener? Sin ningún tipo de aglomeraciones. La famosa carrera de San Silvestre está suspendida. Claro. La reunión de la Avenida Paulista, a la cual voy todos los años también. Copacabana no tendrá los fuegos de artificio con gente en la playa. Es un fin de año categóricamente diferente, mucho más triste por la cantidad de fallecidos.
Permitime, Facundo, complementar lo que decía Cristian. 747.000 testeos por millón de habitantes hace el Reino Unido, Argentina 92.000 por millón de habitantes, Brasil 120.000 por millón de habitantes y Uruguay 164.000 por millón de habitantes. Lo mejor que uno puede hacer para demostrar si realmente está creciendo es testear. Es algo que los países de América Latina están debiendo, porque si no testeamos, obviamente no tendremos la información correcta si el virus está creciendo o no. Pero esperamos que venga un año nuevo con mucho más entusiasmo, con más trabajo y más salud. Bien. A los tres muchísimas gracias, Cristian, y a los dos Gustavo, en San Pablo y en Montevideo. Gracias a los tres colegas. Y en minutos vamos a poner al aire el testimonio de Maxi Wilda, porque yo tengo un amigo virólogo. Y en estos tiempos tener un amigo virólogo es importante. No es poca cosa. Le voy a preguntar tantas cosas a Maxi. Sobre todo quiero saber cómo es que un virus muta. ¿En qué momento, de qué manera un virus muta? Por ejemplo, el virus de la gripe también tiene mutaciones. Le quiero preguntar si efectivamente esas mutaciones pueden llegar a ser sostenidas por las vacunas que ya demostraron efectividad y seguridad, más allá de que todavía faltan aprobaciones desde las autoridades regulatorias. En minutitos, Maximiliano Wilda, que es investigador del CONICET, que es virólogo y que nos va a explicar seguramente todo esto. Bueno, Chino, me quedo pensando en qué tan excepcional es el momento que estamos viviendo. Lo marcaban los tres colegas de distintos puntos. ¿Sos de los funcionarios que tienen miedo? Antes de contestarte eso, vos dijiste algo que yo no quiero dejar pasar. Vos cuando hablaste de Inglaterra dijiste desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo amplío tomando tu idea. El mundo no tiene una crisis grave, política, económica, sanitaria, psicológica, cultural, social, de la gravedad. Lo más parecido a esto es la Segunda Guerra Mundial. Del 45, de 1945 a hoy, no hubo una crisis como esta. Digo, para que tomemos dimensión, porque si no a veces... Marcás como una crisis integral, no una crisis que sea económica. No, la Segunda Guerra Mundial, no todos los países del mundo estuvieron en guerra, pero sí todos los países del mundo sufrieron obvio, las consecuencias de una guerra donde hubo decenas y decenas de países de todos los continentes en guerra, con millones y millones de muertos, sufrimiento, destrucción. Acá no existe, gracias a Dios, esos números de destrucción en términos de mortalidad, pero el sistema económico se derrumbó, igual que en la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo creo que a veces hablamos, incluyo con cierta ligereza, y no tomamos en dimensión la gravedad de la crisis. Estar transitando lo que estamos transitando en el medio digamos, del tránsito hace que por ahí no podamos dimensionar lo que está sucediendo. Por ahí en 3, 4 años nos miremos, digamos, nuestros hijos estuvieron un año sin ir a la escuela, estuvimos todos varios meses, muchos meses, ya vamos seguramente para un año, viviendo de una manera muy extraordinaria. Y con un año que viene, que va a ser mejor, pero que va a ser muy difícil, que va a estar bajo ese paraguas de la pandemia. Me escapaste de la pregunta que te había hecho. No, te la voy a contestar. Dijo Cristina que los que tienen miedo se tienen que ir del gabinete. Bueno, yo no conozco ningún ministro del gobierno de Alberto Fernández que tenga miedo. Eso es hombre contestarle a o Cristina mujer. de alguna manera. No le contesto a Cristina, porque yo porque no... hoy le contestó a Alberto. No. Primero yo no le contesto a Cristina, porque si no tendría que hablar con ella. No sería justo. A mí no me gusta hablar de alguien. Lo que digo es que no conozco a ningún funcionario que tiene miedo. Eso después podemos analizar si te gusta más o menos un funcionario. Segundo, ¿yo cómo interpreto lo de Cristina? Yo, por un problema casi doméstico, no pude ver el final de su discurso. Después vi parte de Alberto, tenía que salir. Y por supuesto hubo comentarios, leí. ¿Ves? Enseguida el teléfono te informa, la página digital de este diario, del otro. Averigüé. Recién anoche pude escuchar el discurso integral de Cristina. ¿Y cómo lo tomo yo? Como una arenga. Como la arenga que hace una mujer que es vicepresidenta de la Nación. ¿No lo tomás como que está marcándole la cancha al presidente? No. Tomo como una arenga. El presidente dijo, tengo gratitud con cada ministro, hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada. Las dos cosas son ciertas. A ver, a mí me ha pasado en algún plenario, en alguna actividad política, lo podés ver hasta en un partido de fútbol, de básquet, en algunas películas de fútbol americano, cuando el técnico les habla a sus jugadores. No estamos jugando todo el esfuerzo, hay familias, personas que nos están mirando. Esto es mucho más grave, esto no es un partido. Recién dijimos lo más grave de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, comercios que han cerrado, personas que han perdido su trabajo, personas que están a buscar una changa y no saben cuando vienen si esa changa le dio resultado o no. Hay mucho en juego, entonces tenemos todo el derecho, y Cristina lo tiene, y nosotros y vos, de exigirle a quienes somos
funcionarios que nos exijan que hagamos las cosas bien, que estemos a la altura de las circunstancias. Yo no lo tomo como marcar la cancha, sí como un planteo de cara a la sociedad, y yo reivindico que se diga de cara a la sociedad. También quiero agregar, porque tampoco quiero evitar tu pregunta, creo que va a otra cuestión. ¿Somos un frente monolítico? No. No somos un frente monolítico, no hay una verdad única. La verdad es una verdad amplia, porque somos distintos sectores que confluimos en el frente de todos, que habíamos estado juntos en el inicio del Frente para la Victoria y que se fue desperdigando. Se fue un sector que formó el Frente Renovador, se fue Hugo Moyano. Nosotros en el 2017 desde el PJ confrontamos con el frente que cabezó Cristina Fernández de Kirchner. Pero vos compartís con Valdés de que por ahí es momento para un recambio de gabinete a partir del comienzo del año que viene. Primero yo en estas cosas soy muy prudente. Sobre todo cuando estamos hablando de una crisis muy grave. No es para hacer comentarios de si reemplazo o no reemplazo esta área a la otra área. Y si lo tengo que hablar, lo hablo en otro ámbito. Y la decisión la toma el presidente. Cuando hoy el presidente dice que está orgulloso de sus ministros, de sus funcionarios, de los empleados, que no son políticos, yo agrego, ¿quién es el que ha sostenido esta crisis? También lo dijo Cristina, lo dijo el presidente, lo dijo Máximo, todos lo decimos, pero hay que recalcarlo. El pueblo argentino. ¿Quién es el que sostiene este país día a día? Nos pueden cuestionar seguramente muchos de ellos, no nos van a votar, no nos votaron, pero podemos negar que esto se sostiene no por el esfuerzo de la política, sino de un pueblo que todos los días le pone el pecho a la pandemia. Esperame, Chino, Solo lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, y no está mal que tengamos discusiones, que tengamos miradas distintas, y no está mal que le exijamos a los funcionarios que hagan las cosas como corresponde. Esperame un minutito, te comparto a un amigo virólogo que tengo, se lo comparto a la gente también, para poder sacarnos algunas dudas y cierro con el Chino. Maxi Wilda, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Gracias a la paciencia. ¿Cómo andás, Facundo? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, ya terminando el año, nos habíamos conocido a principio de año, cerca de mitad de año te volví a llamar y ahora fin de año te pregunto, ¿cómo es que un virus muta? Mirá, las mutaciones en virus es un mecanismo que tienen los virus para adaptarse. Todos los virus y mucho más los virus de ARN tienen mutaciones que son al azar, que es una batería de posibles partículas virales que se adapten a las nuevas condiciones. Así que es un mecanismo totalmente normal en los virus. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos una mutación en aislamientos, en pacientes o en una población? Quiere decir que esa mutación se adaptó a alguna característica y esa mutación la vamos a empezar a ver cada vez más seguido. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Una variante de toda la población viral empieza a repetirse en muchos pacientes. Eso quiere decir que esa mutación se empieza a adaptar con alguna característica. ¿Qué pasa? Ahora estamos diciendo que es mucho más infectiva. Todavía eso no lo podemos decir más que por observación, por mirar el número de casos. Para decir que realmente es más infectiva, tenemos que hacer pruebas de infección y tratarlo de ver en el laboratorio. Pero sí hay una tendencia de que estas personas que tienen esta variante se han infectado más rápidamente, hay un número mayor por regiones, y lo que tenemos que tener en cuenta es que esa variante nueva que aparece va a seguir estando y va a empezar a aparecer cada vez más en una población y va a llegar a un equilibrio. Y va a estar, como decías vos, viste, como hablaste respecto de la vacuna de la gripe o de las cepas que hay en la gripe, se estabilizan en la población y hay circulación de variantes virales. Hay un montón de variantes que ni existen porque no son compatibles con la vida del virus y esas nunca las vemos. Solo vemos las que realmente terminan estabilizándose en la población. Maxi, te pregunto por último, obviamente agradeciéndote el tiempo y la manera tan didáctica que siempre aplicás cuando te entrevistamos, que el virus muta, lo explicaste bien. Ahora, ¿eso va inevitablemente tener que hacer que muten las vacunas o las vacunas que tenemos ya sirven y están preparadas para atacar también las mutaciones? Buena pregunta, porque las vacunas utilizan una parte del virus y la respuesta que tiene la fisiología humana respecto de una vacunación es lo que nosotros llamamos policlonal. Hay un montón de anticuerpos contra toda la estructura de esa proteína. Esta nueva variante tiene un cambio en una partecita de la proteína. Esa partecita será diferente, pero la respuesta es contra toda la otra parte de la proteína, está estable igual y no quiere decir que vaya a fallar la vacuna. Pero acá tenemos un plus. Todas estas vacunas son de diseño por ingeniería genética.
Cuando conocemos una nueva variante, rápidamente podemos modificar la vacuna y tener más variantes en la vacuna. Eso es la ventaja que nosotros tenemos respecto del diseño moderno de vacuna. Claro, eso es alentador, Maxi. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande, gracias por estar del otro lado y explicarnos. Siempre es interesante escucharte como investigador del CONICET y obviamente como científico argentino. Abrazo grande. Gracias, Facu. Un abrazo. Gracias. Maximiliano Wilda, virólogo. Digo, en términos más sencillos, los virus mutan, pero el diseño que tienen las vacunas hace que los científicos puedan tocar algo de la propia vacuna justamente para poder atacar esas mutaciones, con lo cual es bastante alentador. Spillman, ¿tenés un dato final? ¿Qué hay, digamos, de la oposición contra el tema Pfizer? Hoy presentaron una nota 3 diputados nacionales. Alfredo Cornejo, quien acá inclusive insinuó que pudo haber habido coimas en la negociación con Pfizer. Graciela Ocaña, que fuera ministra de Salud y titular del PAMI. Y Claudia Najul. ¿Qué le plantearon en una nota a Pfizer Argentina y a Pfizer Estados Unidos? Fíjate, Facu. Le preguntan básicamente cuáles fueron las condiciones de negociación con el gobierno argentino. En la negociación se nos pidió una ley que se le diera impunidad. Esa ley salió. Está citando al ministro Ginés González García en la nota que presentan los 3 diputados nacionales de Juntos por el Cambio a las autoridades de Pfizer Argentina y Estados Unidos, donde básicamente le preguntan esto: ¿cuáles fueron las condiciones de negociación? ¿Qué pasó que la negociación no llegó a buen puerto? Inclusive, en alguna parte también se preguntan si hubo alguna discrepancia con respecto del transporte, porque hoy Pfizer en Estados Unidos manifestó problema de transporte. Transporte con DHL, que es la empresa que transporta la vacuna de Pfizer, y que el gobierno argentino tenía una discrepancia ahí sobre quién se hacía cargo de ese transporte. De esto refiere la nota que presentan los diputados opositores sobre un tema álgido como es la vacuna de Pfizer. Chino, ¿no? En 30 segundos porque nos sacan del aire. ¿Algo para decir el tema? No, que me parece bien, por lo menos es mucho más preciso que lo que escuché acá en tu programa a Cornejo, que dijo una cosa. Cornejo? Me sorprendió porque lo considero una persona seria, es un gran dirigente y te dijo algo, vos le repreguntaste, rebobinó, yo no lo dije, no pongas en mi boca. Creo que, repito, es un momento excepcional. Entonces, Cornejo, yo, vos, todos tenemos que cuidar mucho lo que decimos. La sociedad está esperando que la política, que la clase dirigente, que todo lo que tenemos responsabilidades públicas hagamos las cosas bien, que seamos serios. No quieren pelea. Trabajemos juntos para resolver los problemas. Chino, te agradezco mucho haber venido. Gracias a ustedes, felicidades y cuidémonos. Cuidémonos. A ustedes también los vamos a despedir.